Probablemente no haya un evento más importante en los últimos 30 años de nuestro país que el estallido social del año 2019. Hoy vamos a hablar de una película que lo aborda de una manera fresca. El que baila pasa es un documental de Carlos Araya estrenado en el circuito Miradoc. Anteriormente, Carlos Araya, el 2019, estrenó El viaje espacial, un documental que abordaba acontecimientos sociales del Chile de los últimos años a través de diálogos en paraderos de micros. En El que baila pasa, Carlos se remite ahora al estallido social del año 2019. Esta película se suma a una serie de otros documentales que habían emergido, ¿no? Post estallido social. Los casos quizás más importantes son los de Primera, de Virgilio Bravo, Plano Fijo, de Cristian Pérez y por supuesto Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán. El documental tiene dos elementos que son sumamente característicos. Primero, y lo primero que marca un poco la estética de la película, es el uso de archivos y particularmente de archivos virales de la época grabados con celular. Casi toda la película está, de hecho, es un remontaje, ¿no?, de varias grabaciones de celulares virales, ¿no?, que se produjeron en ese momento. Lo segundo es la incorporación de la ficción. Para abordar este universo tan complejo y esta experiencia tan reciente, Carlos Araya inventa un personaje que como que resucita, es una suerte de fantasma que resucita, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, de este fantasma que resucita, es que nosotros vamos a mirar un poco todo esto que ocurrió desde una mirada distanciada, a veces paródica, a veces irónica y muchas veces tragicómica. El documental va pasando por distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, el conflicto de clases, por supuesto, los barrios populares, ¿cierto?, versus los barrios altos y las reacciones que habían, ¿cierto?, en el espacio público cotidiano. Es la bandera mapuche, güey. Bueno, no pueden estar en las Condes estos culiados. Hay que apoyar el cambio para que este país cambie, para que estemos todos bien. Sí, anda a vivirte a Maipú. Pero yo acá en Lo Barnechea, pues, weón, en Malacuea, soy tu vecina, Malacuea. No, de Paco, weón. O, por ejemplo, el humor, el sentido del humor del estallido social, los distintos juegos que de algún modo se establecían durante, ¿cierto?, las protestas, durante la revuelta. Por ejemplo, ¿cierto?, el que hace mención, ¿cierto?, la película El que baila pasa, pero también el juego con los memes, el juego con la tía Pikachu, el humor, ¿cierto?, y la música también como parte un poco de ese ambiente festivo. El estallido social no solamente entonces se revisa desde una mirada del fracaso, ¿no?, sino que también busca reivindicar de algún modo una cierta catarsis que era necesaria para el país en ese momento. A partir de acá también una pregunta, yo diría casi de índole antropológica, por la identidad nacional, ¿no?, la identidad chilena, un poco quiénes fuimos y quiénes somos, ¿no?, en ese marco, ¿no? De qué nos hablan al respecto de nuestra propia identidad, todo eso que se vivió en ese momento y de la manera en que lo narramos, ¿no?, en que nos personificamos en distintas situaciones y personajes incluso, ¿no? El documental aborda, ¿cierto?, con agudeza esa pregunta, ¿no?, de lo paradójico y lo irónico también de esta situación del estallido social, ¿no? Para esto ayudan bastantes elementos. Por un lado, este personaje que ya mencionamos. Por otro, la música, una música que obliga un poco a una actitud un poco reflexiva, unos staccatos, ¿cierto?, unos elementos que producen una cierta extrañeza con respecto a esas imágenes. Y después la organización del montaje, que no es para nada lineal, sino que más bien va abordando distintos tópicos. Por ejemplo, el tema del sueño y el despertar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que una de las máximas del estallido social era Chile despertó? Bueno, ¿qué quiere decir haber despertado? ¿Qué quiere decir haber vivido un sueño? ¿Qué quiere decir que un poco nos representemos a veces el estallido social como un sueño colectivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A partir de esa metáfora es de alguna forma un tratamiento alegórico, metafórico también del estallido social, lo que nos permite también mantener una suerte de distancia respecto, ¿cierto?, a la contingencia política y la coyuntura más inmediata. En ese sentido, El que baila pasa es un documental que celebra la revuelta,
y opone, podríamos decir, aunque no lo diga explícitamente, la revuelta a la revolución, ¿no? La revuelta es, ¿cierto?, un estallido espontáneo, sin dirección, sin cabeza muchas veces, ¿cierto? Pero que no necesariamente toda revuelta lleva, ¿cierto?, a un cambio, a una transformación o una revolución social. La mirada de Carlos, ¿cierto?, se enfoca a esta dimensión de la catarsis de la revuelta, ¿no? Sin necesariamente productivizar políticamente, ¿cierto?, el estallido, ¿no? Y justamente mirarlo como lo que fue, ¿cierto?, esa multitud espontánea, ¿cierto?, que llenó las calles. Al contrario, ¿cierto?, que aquel discurso, ¿cierto?, que vio la revuelta, ¿cierto?, como una épica fracasada, ¿no? Y que solamente le queda mirar esto desde una mirada trágica, como es el caso de Patricio Guzmán, ¿no? Y el problema del duelo que en general atraviesa, ¿cierto?, el cine de Patricio Guzmán. En el caso de Carlos Araya se reivindica, ¿cierto?, una mirada más bien, yo diría hasta a veces lúdica, con humor, ¿no? Incluso carnavalesca, ¿no?, respecto a esta revuelta, ¿no? Sin duda es un insumo importante para pensar, ¿cierto?, qué fue la revuelta en el Chile contemporáneo.